Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández. Como gerente del Club Cámara, es para mí un placer acogerles en esta nueva sesión que celebramos hoy con nuestro socio corporativo Rapinformes. Rapinformes es una empresa con más de 30 años de experiencia en cumplimiento normativo en España. Están especializados en consultoría de planes de igualdad, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal y protección de datos, implementando canales de denuncia además. Son formadores en todas estas materias, con lo cual mantienen unos servicios integrales en todos estos temas. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la era digital es garantizar la seguridad en el intercambio y almacenamiento de información. Está comprobado que tanto pequeñas como grandes compañías deben aprovechar la tecnología para optimizar sus operaciones. Tenemos la fortuna de contar con parte destacada del equipo de Rapinformes. Nos acompaña su director financiero, Juan Ramón Pérez. Buenos días, Juan Ramón. Hola, Y dos buenos grandes días. profesionales de esta compañía. Buenos días, Juan Ramón. Y dos grandes profesionales de esta compañía, que son Álvaro Parra y Guillermo Pérez, que nos acompañan hoy con un profundo conocimiento en todas estas materias. Nos van a mostrar cómo la tecnología blockchain aumenta la seguridad, la transparencia y la trazabilidad de los datos compartidos en una red empresarial, reduciendo, por supuesto, costes. Y vamos a ver además las consecuencias que puede tener el caso WorldCoin en la protección de datos. Juan Ramón, Álvaro, Guillermo, un verdadero placer contar con vosotros. Agradecemos desde el club que seáis promotores de esta interesantísima sesión y nada más, permitidme, por favor, un par de cosillas dirigidas a los asistentes. Podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat, les darán respuesta a Álvaro y Guillermo al finalizar sus intervenciones y por favor identificaros en el chat con nombre completo y empresa, porque así nos ayudáis muchísimo a podernos comunicar con vosotros de una forma correcta. Y nada más, muchas gracias a todos y adelante cuando quieras, Juan Ramón. Muchas gracias. Buenos días de nuevo, Elena, y buenos días a todos. Me alegro compartir con todos vosotros la intervención que van a realizar tanto Álvaro Parra como Guillermo Pérez. Sobre todo Guillermo Pérez, que es experto en, bueno, pues en los sistemas tecnológicos como es el blockchain y que de alguna manera esto sirva para tener un poco más entendido en qué consiste, cómo es y que en cierta manera yo entiendo que es una revolución que va a existir, que ya existe, ¿no? Y que, bueno, pues como todas las revoluciones que ha habido a nivel industrial y a nivel tal, pues en principio es un mal conocido y hay pues muchas historias de si es mal, si es bien, si funciona, no funciona. Y bueno, pues una cosa es el blockchain, otra cosa son las criptomonedas, pero en fin, nos va a aclarar, yo creo, bastante bien, Guillermo, esta situación, al igual que Álvaro Parra, que lo va a relacionar este sistemas y otros con lo que es el cumplimiento normativo. Doy paso, Guillermo, te doy paso y bueno, pues vamos a empezar y vuelvo a repetir, gracias a todos. Un saludo. Estupendo, pues vamos a compartir la presentación, si ya estamos todos. Bajo clic y ya está. Perfecto. Vale. Bueno, perfecto, pues nada. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Guillermo y soy ingeniero y consultor tanto de tecnologías blockchain, en este momento especializado en tecnologías blockchain, principalmente aplicado a finanzas, pero también en otros campos. Y además soy consultor de transformación digital para empresas y de estrategia, muy orientado a la estrategia tecnológica para empresas. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco mi información, no os quiero aburrir, siempre tenéis LinkedIn, ahí podéis ver qué hago, me podéis contactar y si os parece bien, empezamos directamente con el tema de las blockchains, que me gustaría pasar rápidamente por una definición de qué son las cadenas de bloques, hablando en español, y para qué pueden servir en el tema de la protección de datos o la privacidad. Entonces, bueno, un poco
una idea de esta presentación sería centrarnos en WorldCoin, ya que es un caso que es bastante conocido y además controvertido. Ya de antemano os voy a decir que voy a estar en defensa de WorldCoin desde el punto de vista tecnológico, aunque también quiero explicar de dónde creo yo como experto que viene la controversia y por lo cual pues ha habido diversas denuncias e incluso creo que a día de hoy en España pues está prohibido utilizar el orbe famoso con el cual escanean iris y bueno, es una cosa bastante de ciencia ficción, pero mi presentación espero que os dé un poquito más de idea de qué es esta tecnología, para qué sirve, por qué WorldCoin, que además el presidente o el director de WorldCoin es el mismo que el de ChatGPT, entonces están todas las controversias del año 2024. ¿Por qué deciden hacer este tipo de orbe y para qué puede servir en el futuro? Entonces, bueno, para aquellos que a lo mejor son menos tecnológicos que yo, quería intentar explicar un poco la diferencia entre guardar un dato en una base de datos tradicional, que creo que todo el mundo conocemos, y guardar un dato en una base de datos de bloques, que se llama aquí. Entonces, bueno, en el punto número 1 tenéis un poco la idea de lo que sería una base de datos tradicional. Una base de datos tradicional es centralizada, quiere decir que normalmente está controlada por una sola empresa o entidad. Aunque sea externalizada, siempre hay alguien que tiene acceso a la totalidad de la base de datos. La seguridad de esa base de datos depende de esa entidad que esté, vamos a decir, bueno, en mi Spanglish, perdón, pero hosteando, ¿no? Son los que tienen la base de datos y el control de ella, y es necesario que haya una confianza total en esa entidad que guarda esos datos. De manera que cuando hablamos de protección de datos, pues podemos hablar de la entidad, digamos, que es propietaria de los datos. En una blockchain ocurren varias cosas. La primera y más interesante es que es descentralizada, es decir, cada ordenador que participa en la cadena de datos, cada ordenador guarda un trozo de los datos totales de la base de datos. Y ninguno de los ordenadores tiene el por qué tener toda la base de datos. Aún así, muchos de esos ordenadores sí tendrán la base de datos completa, pero encriptada, de manera que tenemos una base de datos totalmente distribuida a la que es difícil atribuir quién es el dueño o el propietario de esa base de datos y además donde es prácticamente imposible acceder a lo que son los datos en texto plano, ¿no? A los datos dentro de esa base de datos. La mayoría de las cadenas de bloques o de las bases de datos de cadenas de bloques son públicas a día de hoy, de ahí vienen las criptomonedas y una de esas ideas es que la información de lo que ocurre en esa base de datos es pública. Eso no quiere decir que cada uno de los datos detrás de esa base de datos sean públicos. De hecho, si uno crea una cartera electrónica dentro de una cadena de bloques para operar en criptomoneda, no tienes el por qué identificarte para nada y no hay una relación entre tú o la persona, ¿no? y la cartera que interactúa con la base de datos. Entonces yo creo que para finalizar un poco y no aburriros mucho porque podría dar una presentación totalmente sobre la tecnología blockchain, la idea aquí es que la base de datos es extremadamente fiable porque al estar encriptada no se pueden modificar esos datos. Además, es muy difícil que la base de datos desaparezca, pero eso también nos indica que no se puede borrar un dato. Para borrar un dato tendría que haber un dueño o alguien que pudiera entrar en la base de datos y borrarla. Como es totalmente distribuida y ese trozo de la base de datos que tú quieres borrar puede que esté en otro ordenador o incluso en múltiples ordenadores, es prácticamente imposible borrar un dato. Ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, la idea aquí es explicar un poco desde el punto de vista de las cadenas de bloques cómo afecta al guardado de datos, ¿vale? Ahora voy a entrar en un tema muy concreto del campo de estudio de las blockchains, que es las tecnologías ZK, ZK Identity, que son bastante complejas, pero yo voy a hacer el mejor de los trabajos para ver si podemos entender. Esta tecnología es la que realmente nos permite aplicar identidad en la red a través de utilizar una cadena de bloques o una base de datos de blockchain.
La forma en la que esto funciona, si veis esta fórmula matemática que he intentado ponerlo lo más sencillo posible, se trata de es una función que recibe un dato público y contiene un dato privado. El dato privado es el que estaría guardado en la blockchain y lo que da es un resultado de verdadero o falso. Es decir, si por ejemplo yo quisiera ir al banco a pedir un préstamo y decirle, el banco lo que le importa es saber si tengo más o menos de 50.000 euros en la cuenta, por ejemplo, yo este tipo de tecnología en la blockchain sí sabría la cantidad de dinero que hay en la cuenta, pero lo que yo le quiero dar al banco no es si tengo 50.000, 60.000 o 1.000.000. Lo que le diría este tipo de funciones matemáticas es sí o no. Es decir, si este personaje o esta persona que se está identificando a través de una blockchain, que sería el usuario, tiene más de 50.000, sin revelar realmente cuál es el dato final de cuánto dinero hay, por ejemplo, en la cuenta. Imaginaos también una aplicación muy interesante que surgió como idea en el tema del COVID, cuando había que revelar si eras inmune, si te habías hecho una prueba, si estabas vacunado. En vez de eso, se podría haber revelado si en este momento tienes inmunidad, sí o no, y no hay que revelar si te has vacunado, si no te has vacunado, si te hiciste la prueba antes de ayer, etcétera, etcétera. Por supuesto, para que esto sea fehaciente, hace falta una entidad, digamos, certificadora, que alguien certifique que ese dato es real antes de que entre o después de entrar en la blockchain. Voy a pasar a esta analogía de la cueva de Alibaba, que creo que a lo mejor explica de una manera menos matemática. Realmente las personas que empezaron a utilizar una blockchain para guardar datos de manera que se pudiera hacer identificación en la red, pensaron en este problema, que bueno, es un problema real, es decir, en los años 80, la cueva de Alibaba, que es real, que existe, yo pensaba que era un cuento, hasta que estudié matemáticas, hubo un investigador que llegó a la cueva y entonces utilizó este método, que es el mismo que se utiliza en las blockchains para identificar datos, y la idea es la siguiente. Esa es la cueva de Alibaba. Entre la parte A y la parte B hay una pared totalmente cerrada y entonces lo importante para el descendiente de Alibaba, que en esos años 80 quería demostrarle a los periodistas que él tenía la clave y que efectivamente había una puerta secreta por la cual se pasaba entre A y B, y que en el medio de entre A y B había un lugar secreto donde se guardaban en ese momento, ¿no? Pues supuestamente las joyas y todo lo demás, sin revelar el password, ¿no? Sin revelar la frase secreta que abre la cámara. Él no quería revelar la frase. Entonces no podían grabarle en el momento en el que él estaba abriendo esa puerta. ¿Cómo se inventó el periodista que se podía hacer esto? Bueno, pues usted entre en la cueva, elija un camino aleatorio, sea A o sea B, y yo, desde la parte del inicio de la cueva, le voy a pedir 10 o 15 veces que salga por A o por B. De manera que aunque pueda dar la casualidad de que le diga primero que salga por A y usted ya estaba en la parte A de la cueva, entre la segunda y la 10ª vez que aleatoriamente le diga que salga por un lado o por otro, tiene que ser que conoce la contraseña, porque si entre A y B hay una pared, y eso sí que es demostrable con la cámara, no, es imposible que haya pasado de A a B. Es decir, es una forma de demostrar que la persona que está dentro de la cueva conoce el secreto sin revelar el secreto. Y esta es realmente la clave de la privacidad en la blockchain, en el sentido de demostrar que un dato es real, que hay detrás una realidad sin revelar el dato. Quiero que nos quedemos con esta parte porque realmente es la más importante de por qué utilizar una blockchain para temas de privacidad o de identidad en la red. ¿Vale? Quería también dar un pequeño apunte. Todos los que estéis en la llamada y utilicéis un certificado digital de la Fábrica de Moneda y Timbre, en realidad ya estáis utilizando la tecnología de interacción con una blockchain. Una blockchain es exactamente ese el método de interacción. Hay una clave privada que está reconocida, o sea, que está guardada por el usuario, en este caso vuestro certificado de la Fábrica de Moneda y Timbre, cuando os lo envían,
y os piden que pongáis una contraseña, lo tenéis guardado en el navegador, etcétera, etcétera, y a veces cuando lo utilizáis os pide esa contraseña, es exactamente igual que las claves necesarias para interactuar con una blockchain. Explico esto porque ahora vamos a ir directamente al tema de WorldCoin y para que entendáis que igual que nadie puede firmar un documento en nombre de vuestra empresa o en vuestro nombre personal, en el caso de los certificados personales, ocurre lo mismo en la blockchain. Nadie puede acceder, disculpa, nadie puede acceder a los datos que habéis guardado en una blockchain, el caso de que la blockchain sea para guardar datos, como es este caso, sin vuestra clave privada. De manera que se identifica de manera unívoca que el usuario que está revelando esos datos es quien es. De la misma manera que en la fábrica de moneda de timbre se certifica a través de un certificado digital que tú eres tú sin necesidad de una fotografía, simplemente a través de Internet. Entonces, la tecnología de criptografía de las blockchains, que parece muy compleja, en realidad es exactamente la misma que se utiliza para los certificados digitales y bueno, otras aplicaciones, pero creo que esa es la más común y que en España es bastante conocida. Entonces aquí viene ya mi parte de... ¿Cómo vamos de tiempo? Mi parte de defensa de WorldCoin. Entonces, WorldCoin utiliza esta tecnología ZK-SNARKs, que es digamos, un teorema matemático el que se aplica perfectamente bien o se adapta perfectamente bien a las cadenas de bloques y a las blockchains. Y realmente lo que WorldCoin viene a hacer, igual que os he hablado de la idea de pues, certificar lo del COVID o otra serie de cosas, ellos la idea principal que tenían es certificar que un ser humano es un ser humano y que es único. Entonces, aquí veis un poco en este gráfico, ¿no? Lo primero que se hace es obtener una serie de certificados digitales a la izquierda del todo de este diagrama, que es con lo que uno va a interactuar contra la cadena de bloques de WorldCoin. Eso es necesario en absolutamente cualquier cadena de bloques. Si alguno habéis interactuado con criptomonedas, necesitas una cartera electrónica. Una cartera electrónica no es ninguna otra cosa que lo mismo que vuestro certificado de la fábrica de moneda de timbre, pero sofisticadamente guardado para que no te, en este caso, para que no puedan impersonarte, ¿no? Y en el caso de la fábrica de moneda de timbre, pues lo mismo. Entonces, la idea del orbe simplemente sirve para verificar si lo que se está escaneando es un iris de un ser humano. Es decir, el orbe es una tecnología para diferenciar entre, vamos a decir, un animal y un ser humano. Y además, al ser el iris un dato tan particularmente fácil de diferenciar entre unos y otros humanos, incluso entre humanos, tiene dos cosas. Certificar que la persona que se ha puesto delante del orbe, que tiene un pasaporte o un certificado digital, es un ser humano, de manera que se asocia ese pasaporte o ese certificado digital a que eres un ser humano y a que eres único. Que eres único no quiere decir que se te pueda identificar luego en quién tú eres. Se guarda. Entonces, lo que quería mostrar un poco aquí, ¿no? Es esta parte de verificaciones, donde se verifica que efectivamente eres humano y no eres un perro o otro tipo de animal. Y luego se guarda un código encriptado o un hash, que se suele llamar en tecnología, que corresponde con tu iris. Igual que... y este hash va dentro de la cadena de bloques y solamente es accesible si tienes tu pasaporte privado, es decir, tu certificado digital para interactuar con eso. En el fondo, WorldCoin no está guardando información personal, aunque quiero hacer al final del todo un apunte, porque lo que voy a hacer es hacer de defensor de WorldCoin, ¿no? Por ir un poco en contra de lo que ha ido la prensa y todos los demás. Pero bueno, también quiero decir que WorldCoin tiene luego sus cositas como empresa. Ahora, como tecnología, esto es muy interesante. Si yo puedo certificar que soy un ser humano y que soy único, a partir de esa información que está guardada en la base de datos de WorldCoin, se podría ir a un banco y abrir una cuenta o se podría ir a identificar a alguien con su DNI sin tener que revelar el DNI. Es decir, yo ya, la base es que soy un ser humano y tengo una identidad única y a partir de ahí le puedo añadir datos a eso. Es decir, ya se certifica que yo soy yo y luego además puedo, por encima de eso, tener otras blockchains, otras cadenas de datos, otras bases de datos que se relacionan con este dato
y la idea de WorldCoin era convertirse como un poco la base de la identificación online, a partir de la cual cada país, cada lugar puede encima de eso poner otra serie de datos y ayudar a decir, es humano y además su nombre es no sé qué. Es humano y además es ciudadano de este país. Es humano y además tiene una cuenta bancaria que X, Y, Z. Entonces la idea es eso, cruzar diferentes bases de datos que cada una certifican una cosa y que en base a un certificado digital que tú tienes, puedes dar acceso a esas diferentes informaciones. Ahora, lo interesante del ZK es que no tengo que revelar la información de mi iris en ningún momento para demostrar que soy humano. Esa información está guardada en la blockchain, encriptada, y solamente yo puedo acceder a ella. De manera que realmente en la tecnología en sí misma no se está violando ninguna de las privacidades de la protección de datos. Una vez que el Orbe recoge esa información y la mete en la blockchain asociada a tu certificado digital, nadie más puede acceder a ella. Y de hecho, nunca se revela esa información a terceros. Cuando tú quieres demostrar que eres humano, esta función de la que hemos hablado, que es la de la Coba Alibaba, dirá sí o no. De manera que se puede certificar que esa cartera electrónica es un ser humano y es un ser humano único. Pero tampoco dice si tú eres tú. Para eso necesitas asociarla a un sistema de nombres, que de momento no existe en las blockchains. Entonces, bueno, ya llegamos casi al final. Pero bueno, espero que hayáis entendido que, puesto que no existe un dato, lo primero es que es muy difícil pedirle a WorldCoin que se adhiera a algunas de los requisitos de protección de datos, porque no se puede modificar ni borrar ese dato sin permiso del propio usuario. Es decir, al final el usuario es el único que puede acceder a ese dato. Además, en las cadenas de blockchain generalmente no se pueden borrar datos. Los datos son históricos y para siempre, que al final es una de las cosas más interesantes de tener una cadena de bloques. Por eso tiene un montón de aplicaciones financieras, porque es imposible modificar la información del pasado, de manera que siempre sea fehaciente. Entonces no se puede pedir que WorldCoin, puesto que ni son los dueños de los datos, ni pueden modificarlos, ni tampoco pueden borrarlos, no se puede hablar de rectificación y cancelación. Y esto introduce una complejidad en cuanto a cómo aplicar la GDPR, ¿no? El GDPR actual, a cadenas de bloques que quieran guardar datos personales de gente. De manera que la rectificación tendría que ser por parte del propio usuario que tiene acceso a esos datos y la cancelación es prácticamente imposible. Porque una vez que está en la blockchain, está en la blockchain. Entonces, bueno, realmente esta es la defensa que está utilizando WorldCoin. Sí que quiero decir que lo que ha ocurrido con WorldCoin es que el presidente de la empresa, así como algunos de sus asociados que han trabajado en GPT, en GPT y en otras nuevas tecnologías, tienen fama de no ser totalmente honestos con sus prácticas empresariales. Y es por eso por lo que muchos países han decidido que WorldCoin puede ser un peligro, porque aunque ellos dicen que efectivamente el orbe se está utilizando de una determinada manera, eso no quita que también estén recopilando datos personales en papel o de otra forma, ya que tienen un acceso físico a los usuarios directamente con el orbe, y eso lo estén guardando en una base de datos tradicional, vamos a decir, de toda la vida, que no tiene las garantías que acabo de explicar. Es por eso realmente, por lo que yo creo como experto, aunque claro, no lo sea ciencia cierta, por lo que algunos países han decidido que no es buena idea dejar que WorldCoin ponga un orbe y haya un montón de gente escaneándose el iris y entregándole datos a esta empresa, ¿no? Además de que es una empresa americana, en ese sentido, si recopilan datos que no estén en la cadena de bloques, no tienen el por qué adherirse a las típicas restricciones de protección de datos europeas. Entonces yo creo que es por eso por lo que se les está echando y no tanto porque la tecnología no sea totalmente privada. Creo que respeta bastante la privacidad y espero que en el futuro veamos aplicaciones muy interesantes como las que he explicado, ir a pedir un préstamo a un banco sin tener que revelar mi información financiera total. Si el banco quiere saber si tengo un contrato fijo o gano más de tanto dinero, no tiene el por qué saber cuánto dinero es ese dinero, sino que es más de lo que ellos esperan para poder concederme el préstamo. Cuando a día de hoy, para obtener cierto tipo de beneficios, incluso para con el gobierno, hay que revelar un montón de información. En este caso, si pudiéramos tener esta tecnología bien desarrollada, solamente habrá que
utilizar nuestro certificado electrónico para, utilizando esta tecnología de zk-SNARKs, decidir si sí o si no a ese tipo de información. Y eso es todo. Ahí tenéis un poquito un QR con algo de información sobre la protección de datos y este tipo de tecnología. Aquí he puesto algunos de los ejemplos de los que acabo de hablar también, ¿no? En cuanto a revelar mi información. Incluso imagínate que pudieras, sin enseñar tu DNI, demostrar que tú eres tú y que tú eres español o cualquier otro, o que tienes más de 18 años sin que sepan qué edad tienes, el portero de la discoteca y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso puede ser muy interesante en algunas de... De hecho, en cuanto a privacidad y protección de datos, esto sería una forma muchísimo más privada y muchísimo más respetuosa con la información del usuario que lo que estamos haciendo hasta hoy en papel y en bases de datos tradicionales. Así que nada, ahí os dejo una pequeña frase. WorldCoin cumple con todas las medidas de protección de datos. Es verdad que no se sabe qué están haciendo con otros datos que están fuera de la blockchain. Y luego, pues la información es poder. Creo que nos encontraremos con que una de las fuerzas en contra de que se utilice la blockchain para guardar datos es que precisamente es mucho más privada de lo que es a día de hoy la tecnología de bases de datos. De manera que las grandes empresas como Google, Facebook y tal, que se dedican a la recopilación de datos o incluso las bases de datos gubernamentales que tienen datos cruzados de todo tipo de cosas, desde nuestros datos de salud hasta nuestra renta y todo lo demás, serían a partir de tecnología datos opacos y difíciles de cruzar entre unos y otros, lo cual hará que algunas de las entidades que hoy tienen mucho poder, como empresas de publicidad, gobiernos y banca, a los cuales se dedican a la manipulación, análisis de datos masivos para, en algunas ocasiones, beneficio propio, dejarían de tener ese poder y esas posibilidades frente a nuestros datos. Tendríamos que revelar lo que quieren saber, pero no los datos. Así que mi pregunta para el público es, ¿veremos una adopción general de este tipo de tecnologías o habrá un freno para que en realidad no tengamos mayor privacidad en el futuro? Y nada más, creo que vamos a pasar la palabra a Álvaro. Dejamos visto. Muchísimas Las gracias, preguntas para el Guillermo. final, yo me quedo Eso por es. aquí. Vamos a pasar ahora a mi presentación para aterrizar un poquito a la normativa. Espera un segundito. Ay, espera un segundito. Si no, deja de compartir y compártelo otra vez, ¿no? Técnicos con problemas técnicos, esto pasa. Deja de compartir y así... Ah, ahí lo tienes. Vale. Perfecto. Eso déjalo ahí porque se no se ve. Bueno, disculpad estos problemas del directo. Me presento, soy Álvaro Parra, consultor jurídico en Rapinformes. Llevo toda la parte de la implantación de todas las normativas, tanto relacionadas con protección de datos, con compliance, prevención de blanqueo de capitales, ahora la nueva, bueno, nueva no, porque ya llevamos años con ella relacionado con los planes de igualdad, es decir, toda la implantación y todo lo relacionado con la consultoría en las entidades jurídicas. Somos los responsables, pues, de transmitir seguridad a todas las empresas, a todas las entidades, y al fin y al cabo, ahora esta gran intervención que nos hizo Guillermo sobre blockchain, sobre esa cadena de bloques, voy a intentar plasmaros la realidad normativa en la que ahora mismo nos encontramos, ¿vale? Para, por decirlo de alguna manera, esa privacidad que, como bien nos decía Guillermo, debe existir, y básicamente es a lo que va todo esto relacionado con estas cadenas de bloques. Pues bueno, básicamente ver si estamos realmente adaptados
para poder gestionarlo y poder llevarlo a cabo. Entonces, lo primero que quería hacer era citar un poquito para los desconocedores de las normativas de protección de datos, cómo nos encontramos actualmente en España respecto al Reglamento Europeo y la Ley 3/2018 de protección de datos. Básicamente, que quede claro que la normativa europea, pues desde la Comisión en este caso, pues nos pueden dictar reglamentos, directivas, directrices. Y en este caso, desde el año 2016 que se aprobó el Reglamento Europeo, es de aplicación inmediata, en este caso en todos los Estados miembros, y lógicamente en España desde dicha fecha pues estamos obligados a cumplir con esta normativa, y hay mucha gente que le choca el decir, bueno, ¿y por qué esos 2 años, ¿no? ¿Por qué hasta el año 2018 no tenemos nuestra propia ley? De hecho, citaros que ha habido múltiples sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a entidades de cara a que se escudaban a que España no había traspuesto esta normativa europea propia, y, por ejemplo, el derecho al olvido, que pues no, lógicamente en la ley 1599 anterior derogada no estaba previsto, no llevaban a cabo dicho derecho, y lo que sucedió, pues básicamente, como digo, es esa imposición de multas a empresas por no cumplir con esa aplicación inmediata y esa supremacía, esa eficacia directa en todos los Estados miembros. Entonces, hecha esta pequeña introducción, simplemente empezar a citaros que ese blockchain, ¿no? O esa cadena de esos bloques de datos, lo que hace es protege el anonimato de todos los usuarios, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que hace es que, al ser una base de datos descentralizada, como bien decía Guillermo, y pública, lo que permite es que todas las transacciones que se lleven a cabo, pues por ejemplo, por citar algún ejemplo, con el tema de los Bitcoin, lo que hace es que exista una cadena en todo momento que permita el hecho de cualquier modificación que se pueda hacer que quede registrado. Por ejemplo, me gusta explicar esta parte en un juicio, pongamos un juicio que lleve una sala de lo penal, existe una parte de instrucción y luego existe la parte de la vista oral y demás. ¿Qué sucede? Al igual que sucede en este juicio, estos bloques de datos lo que hace es que, si durante la instrucción se han llevado a cabo una serie de investigaciones para esclarecer si se abre o se realiza esa apertura de ese juicio oral para continuar con el procedimiento, lo que hacemos es que todo, pues lógicamente, se queda grabado, y cualquier modificación, ¿vale? Como decía Guillermo, lo que hacemos se queda reflejado, y si hay que hacer algún tipo de modificación, ya tenemos previsto que esto estaba realizado y se va a hacer esta modificación. O en cambio seguimos por la misma línea, pero, por decirlo de alguna manera, lo que transmite esa seguridad jurídica a toda esta blockchain es básicamente esa trazabilidad y esa auditoría que se puede hacer de cada uno de los procedimientos, que ya sea que una clínica decida todos los historiales médicos de sus pacientes tenerlos en blockchain, lo que hace es que podamos tener un rastreo y una seguridad de que básicamente se cumple con toda esa cadena de custodia, ¿vale? Y que no lo tenemos todo centralizado en un mismo operador, y que, pues, si sufrimos algún tipo de hacker, pues básicamente perder toda esa información, ¿vale? Como antes nos explicó Guillermo, estos bloques que son independientes, lo que permiten es que, de manera virtual, lo que se pueda controlar de una manera confidencial es toda esta información. Es decir, si yo me voy a esta diapositiva, realizo cualquier tipo de modificación en cualquiera de los bloques, lo que sucede es que se queda registrada toda esa modificación. Es decir, cualquier persona que acceda a esa cadena de bloques, lo que le permite decidir, o en este caso utilizar el blockchain, lo que hace es que exista una transparencia en todo el manejo de la información, que lo que va a hacer es que, pues básicamente, es verdad que existe esa tesitura de que, pues, no se puede suprimir todo porque al estar centralizado es imposible el suprimirlo, ese derecho al olvido, que veremos un pelín más adelante.
pero básicamente que os quede claro esto, ¿vale? Que básicamente lo que se busca con esta categoría de bloques de datos es que exista una trazabilidad y una transparencia pues que permita ese seguimiento y esa auditoría, ¿vale? Otro concepto que también me gustaría destacar respecto a las blockchain, básicamente es esa inmutabilidad, es decir, que pueden en esas cadenas de bloques introducirse fallos o incluso datos falsos, pero básicamente al tener un control de cada una de las cadenas, es decir, de cada uno de los bloques, lo que te permite esas cadenas de bloques es que todas las modificaciones que se lleven a cabo exista una constancia de las modificaciones que se han podido hacer. Entonces, es verdad que, pues como hemos visto antes, esa inmutabilidad va a hacer que mucha gente muestre un poquito de reticencia a, pues, no puedo eliminar mis datos, claro, van a estar descentralizados y va a tener acceso público todas las personas que puedan acceder, pero esa criptografía, esa codificación de que, como explicaba antes Guillermo, yo soy el usuario que quiere acceder a esa información y hay un filtro para que yo pueda acceder a la misma, tanto la persona que publica la información como la que va a recibir toda esa información, todos esos datos de carácter personal, lo que permite es esa seguridad y esa privacidad. Por eso el Reglamento Europeo desde el inicio lo que insiste es en esas políticas de respecto al diseño, es decir, del nacimiento de el dato de carácter personal, de esa publicación o de esa cesión, ¿vale? De esa categoría de datos, que exista esa privacidad y exista ese control por parte de la entidad que esté gestionando el dato de carácter personal, ¿vale? Entonces, básicamente, por terminar con esta parte, que yo creo que vamos bien de ahora para el tema de preguntas y demás, ¿vale? Nos vamos a meter en el tema de WorldCoin y aquí me gustaría centrar sobre todo en la confusión que yo me subo al carro de defensor de toda de esta captación, ¿no? De un dato biométrico para poder para que una empresa, en este caso, pueda gestionar tu información con datos de carácter personal. ¿Por qué? Yo creo que ha recibido mala venta en el sentido de que telediarios, en todos los medios de difusión, lo que ofrecía esta empresa, yo creo que incluso lo han hecho de una manera errónea, lo que hacían era, pues, básicamente, oye, te doy 80 euros a cambio de captar tu imagen. Lógicamente, esa tecnología va a ser la que nos va a llevar a que a través de un dato biométrico, en este caso del iris, ¿vale? Poder simplemente ceder una determinada información, ¿vale? ¿Dónde está el problema? En el consentimiento, es decir, ahora mismo el consentimiento que ha obtenido esta entidad de cada uno de los sujetos, de las personas físicas que iban a los centros comerciales y captaban, o en este caso dejaban recopilar un dato de carácter personal suyo, es que no se les daba no se les informaba, como dice el Reglamento Europeo, de una manera inequívoca, de una manera expresa, de qué se iba a hacer con esa información. Entonces, por eso la Agencia Española de Protección de Datos ha llevado a cabo este bloqueo, ¿no? Este bloqueo de toda la información y de toda esa actividad para que al fin y al cabo, pues controlar, y supongo que a la larga, y la práctica nos lo dirá, que esta manera de obtener información de carácter personal se quede instaurada. Entonces, pues bueno, básicamente, como veis en esta diapositiva, el problema es ese consentimiento, que antes pues estábamos, o nosotros, era muy, muy típico que muchas empresas, muchos clientes nos solicitaran, oye Álvaro, quiero que me redactes la cláusula más larga de protección de datos que tengáis, porque quiero obtener los correos electrónicos de los clientes para hacerles publicidad cada 3 meses. Lógicamente, pues la normativa de protección de datos lo que ha hecho es buscar todo lo contrario, es decir, darnos a todos los usuarios la máxima información para poder saber qué están haciendo con mis datos de carácter personal. Y en este caso, WorldCoin lo que se ha limitado, en este caso, o la prensa que se le ha hecho, es que obtenían tu iris, que básicamente es para tener
una identidad propia para poder realizar cualquier tipo de transacción económica de una manera mucho más sencilla, pero se la ha desvirtuado la finalidad, que al fin y al cabo, pues íbamos, bueno, en este caso iba la sociedad, yo no he ido de manera personal, no sé por qué he dicho íbamos, iba la sociedad a identificarse y luego a canjear rápidamente esos 80 euros, y básicamente es eso, que se desvirtuaba la finalidad, que es que tengamos una accesibilidad mucho mayor a cualquier tipo de gestión que podamos hacer, como antes explicaba Guillermo, con esa cartera, esa identificación que a mí me permita poder hacer cualquier tipo de gestión y que el banco o cualquier entidad con la que me esté relacionando que no tenga, por ejemplo, acceso a mi DNI o a mi dirección de correo postal o a mi correo electrónico, porque simplemente lo único que quiero hacer es una transferencia económica y ya está, ¿vale? Entonces, simplemente dejar claro que también la situación o la defensa, que en este caso hace WorkCoin, es yo estoy domiciliada en Baviera, estoy domiciliada en Alemania, ¿por qué la Agencia Española de Protección de Datos me prohíbe, en este caso, manejar información con datos de carácter personal si no estoy domiciliada aquí? Entonces, en este caso, pues la verdad que el reglamento europeo lo cita de una manera bastante expresa. Antes no era así, pero ahora mismo cualquier sociedad ya esté domiciliada en España, en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o incluso en Estados Unidos, en el momento en el que cualquiera de estas entidades maneja datos de carácter personal, ya sea el iris, ya sea un nombre de apellido, ya sea un número de cuenta, cualquier tipo de información, te tienes que atener a la normativa europea. Entonces, por eso se prevé esos 3 meses de bloqueo de toda actividad que, vamos, estamos seguros que se va a alargar en el tiempo y que, pues, lógicamente, hasta que no haya una resolución por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, no van a dejar operar a WorkCoin. Y por mi parte, nada más. Creo que nos hemos atenido bien al tiempo que teníamos. Simplemente ahora abrimos el tiempo a que nos podáis realizar cualquier pregunta, cualquier duda que podáis tener. Agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Es una normativa, o en este caso, aspectos bastante novedosos, y que espero que os haya quedado tanto la parte más técnica como la parte más legal, pues clara, y que aquí estamos, Elena, para cualquier duda que tenga alguno de los... Muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Sí, sí. Según vuestro parecer, en tecnología blockchain, ¿realmente la empresa WorkCoin está incumpliendo la protección de datos? Ahora, con la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento Europeo en la mano, sí, porque para obtener cualquier tipo de información de carácter personal de cualquier persona física, ya seas, pues, una clínica dental, ya seas un colegio, cualquier entidad, una inmobiliaria, tienes que tener el consentimiento expreso e inequívoco. ¿Y qué sucede? Que las cláusulas que en este caso aportaba WorkCoin a todos esos usuarios que iban a escanearse el iris dejan entrever que no es clara la finalidad, a quién se va a ceder. Entonces, ahí está el incumplimiento por parte de WorkCoin. Entonces, ahí la respuesta es sí, están incumpliendo. Uno de los asistentes agradece, por supuesto, la clase magistral, que efectivamente ha sido extraordinaria, pero nos pregunta, ¿cuál es vuestra propuesta de valor? Creo que tenéis una oportunidad magnífica para trasladar todo lo que podéis aportar a las empresas en este sentido. Así que adelante. O yo. Tú, dale tú. Claro. El valor, en este caso, que aportamos respecto a esta materia, sobre todo en lo que nos centramos, es en esta descentralización, y que es verdad que esa supresión de toda la información que en este caso que se maneja en el blockchain, ¿vale? En esta cadena de bloques. En este caso, lo que nosotros proponemos es, a través de unos análisis de riesgos, de realizar un análisis de toda la información, desde, como dije, desde el diseño y desde el defecto, desde el nacimiento hasta el fallecimiento de ese dato de carácter personal, es ofrecer una garantía de confidencialidad y un clausulado para que, en este caso, cualquiera de nuestros clientes, si decide trabajar con esta cadena de bloques, que toda la información que puedan manejar, que la seguridad de sus clientes le permita llevar a cabo, ya sea en cualquiera de los sectores en los que pueda operar, nosotros
aportamos esa seguridad jurídica que va mucho más allá. No solo se queda la normativa de protección de datos, sino que en todo lo relacionado con el compliance penal, que puede llevar cualquier manejo de información, ya sea de cualquier dato sensible, un dato biométrico o cualquier información, pues al fin y al cabo proteger a cualquier entidad, SL, una SA o cualquier profesional autónomo, al fin y al cabo protegerle de cualquier riesgo que pueda tener a través de un proveedor, de un trabajador, de un cliente. Entonces, en eso, ese es el valor añadido que damos a todo el trabajo que hacemos, y sobre todo en Rapid Informer siempre decimos lo mismo, que lo más importante, además de cumplir con las políticas internas, es transmitir a tu cliente, a tus trabajadores, a tus proveedores, que cumplas con la normativa de protección de datos. Entonces, también por eso hacemos análisis exhaustivos de las páginas web de los clientes, para que los textos legales, todo lo relacionado con la política de cookies, esté adaptado y que cualquier tercero que se quiera relacionar con alguno de nuestros clientes sepa que es una empresa que tiene una verificación y una seguridad con cualquier tipo de normativa. Vale, o sea, que es un poco Bueno, una yo- garantía de estar cumpliendo con todo lo que efectivamente la ley propone, y además actualizado constantemente. Eso es. Básicamente, incluso estamos trabajando con el reglamento eIDAS 2, que ahora mismo está en tramitación, que básicamente lo que busca es una cartera digital respecto a que cualquier persona física o cualquier ciudadano de la Unión Europea tenga en una aplicación su DNI, su tarjeta bancaria, es decir, cualquier tipo que todo esté canalizado y todo lo tengamos centralizado en una aplicación. Entonces también nos estamos adaptando, porque muchos de nuestros clientes nos están pidiendo, pues al fin y al cabo vives de la práctica, y muchas veces hay veces que nos toca, pues eso, la normativa no está adaptada aún a la realidad que nos piden nuestros clientes, y pues te puedes imaginar. Al fin y al cabo es esa innovación constante y formación para poder transmitir la seguridad, y que pues, las empresas pues, puedan crecer básicamente. Perfecto. Se nos plantea una cuestión que yo creo bastante importante, en cuanto al derecho al olvido. ¿Los datos que se pueden utilizar en blockchain son inmutables? ¿Qué ocurre con este tema, que efectivamente es tan candente? Pues, como bien dices, Elena, y bien ha dicho Guillermo antes, el derecho de supresión o barra derecho al olvido, en este caso las blockchain, no existe, porque dicha descentralización hace que no puedas eliminar toda la información. Las propuestas Vale. que en este caso pues, existen es o dictar o establecer diferentes capas para determinados datos, es decir, que pueda estar todo bien diferenciado y que no subas toda la información, y que pues yo quiero que tengas acceso a esta información, esta determinada empresa. Respecto a cualquier transacción que pueda hacer económica, que acceder a esta información. Ahora me relaciono con esta clínica dental o con un hospital, que tenga acceso. Entonces, esa categoría de capas es lo que puede permitir que se pueda como ceder menos información, y ya que no se puede Limitar suprimir, quizá el eso acceso, es, ¿no? limitar ese tratamiento, gracias Elena, Vale. de cara a poder establecer esas capas, o incluso una codificación de cada uno de los bloques, para que al fin y al cabo tú puedas acceder o puedas ceder una determinada información, pero concreta, con esa categoría de códigos. A ver, yo quiero añadir desde el punto de vista tecnológico también, lo primero es que la blockchain no tiene el por qué ser pública. La mayoría de las blockchains son públicas principalmente porque las blockchain privadas tienen otros riesgos, como por ejemplo pues, el ciberterrorismo, y o sea, la falta de control que provoca una blockchain privada es bastante, vamos, genera bastante miedo, sobre todo a los sistemas de control que respetablemente necesitan tener un mínimo control sobre qué está ocurriendo, por ejemplo, con el dinero, ¿no? En el caso de banca, hacienda, gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, las blockchain privadas en general, los que las han creado están en la cárcel, la gran mayoría. Entonces, nadie quiere meterse en blockchain privadas porque son una tecnología muy potente que lo que permitiría es que la blockchain no sea accesible de manera pública. La única forma de acceder a un dato de esa blockchain fuera que el dueño del dato, que no es el que ha inventado la blockchain,
sino el usuario, revelara esa información. De forma que si Hacienda quisiera saber cuántas Bitcoin has transferido a qué personas durante este año, o tú lo revelas o no hay forma de exigirle a la entidad que gestiona esas bases de datos que ceda esa información, que es como funciona a día de hoy la gran mayoría de cesión de información importante para cuestiones tan relevantes como la investigación del terrorismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantea un problema ético tan grave como los coches autónomos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿De quién es la culpa? ¿De la empresa? ¿Qué es la responsabilidad civil? Pues esto es lo mismo. Si aceptamos las blockchain privadas, que como digo, la gran mayoría de desarrolladores o tecnólogos como yo que se han dedicado a esta tecnología están en la cárcel o bajo investigación, y por lo tanto nadie se atreve a continuar investigando, pues sí podríamos tener blockchain privadas en las cuales yo soy el único dueño de mi información. Puede que haya un pequeño pago o una pequeña transacción para yo poder guardar esa información en una cadena de bloques distribuida de forma que los operadores de esa cadena obtengan dinero o obtengan un beneficio o un incentivo. De ahí la idea de que WorldCoin tenga ese valor de te pagamos 80 euros. Bueno, esos 80 euros realmente es una forma de incentivar que es muy común en casi todas las blockchains, el tener un token propio para poder pagar a los operadores de la blockchain, ¿no? A la gente que mantiene esa base de datos, a los informáticos, a los operadores en general. Pues sí se podría tener blockchain privadas. Ahora, ¿qué significa esto para gobierno, hacienda, bancos, etcétera? El no tener acceso a una información a no ser que el personaje dueño de esa información lo revele, que no es como funciona hoy en día, es peleagudo, es un poco complicado. Entendido, entendido. Y aunque el En ese blockchain caso no tiene- haría falta borrar los datos porque son absolutamente inaccesibles, salvo ya. con máquinas cuánticas, pero no vamos a entrar en eso. Eh, Sí. es otro mundo. Aunque el blockchain tiene altos niveles de seguridad, ¿se puede acceder a los datos contenidos en un contrato, datos personales que pueda haber en un contrato, sin el consentimiento de ellos? Un no, pero vamos, como la sala en la que estamos de grande, ¿no? Para... Un no con mayúsculas. Eso Perfecto. es. El consentimiento siempre tiene que ser de manera expresa. De hecho, en las formaciones que impartimos a nuestros clientes, por la general, antes si existía ese consentimiento informado, de a lo mejor nos cogían por la calle, nos hacían una encuesta, nos preguntaban cualquier tipo de información y se marchaba la persona. Nos decía, "Ah, bueno, pues mira, simplemente informarte que esta información la vamos a ceder a un estudio de estadística que estamos haciendo en el barrio de Chamartín. Pues ahora para cualquier gestión de cualquier dato, en cualquier contrato, cualquier política de privacidad, necesitamos un consentimiento expreso inequívoco. Básicamente, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, incluso antes era muy común que dentro de la misma cláusula que viniera reflejado el poder enviar información comercial a través de correo electrónico, el consentir que mi imagen pueda ser utilizada para publicar en la página web. Ahora, cuando obtenemos de un trabajador o de un paciente, a lo mejor, o de algún cliente, cualquier tipo de consentimiento, él puede querer relacionarse con nosotros porque quiere ser cliente nuestro, pero no quiere recibir información comercial, no quiere que nos pongamos en contacto con él a través de WhatsApp, no quiere que utilicemos cualquier tipo de información para cedérsela a cualquier entidad con la que colaboremos, es decir, los consentimientos, y en eso, lógicamente, estamos especializados en RAP Informes, tienen que ser lo más explícitos posibles para que la persona, el cliente final, cualquier persona que no tiene nada, no tiene por qué saber, lógicamente, de protección de datos, sepa qué se va a hacer con esa información. Y entonces, pues, por enlazar un poquito con la pregunta que nos trasladaron de la propuesta de valor, en este caso, entiendo que os van a dejar nuestros datos. Sí, sí. Ahora lo Lo que comento, hacemos sí. en Rap Informes es, sin ningún tipo de compromiso, a todas las empresas que visitamos, le hacemos un estudio gratuito, lógicamente, de cómo tienen, en este caso, a nivel de protección de datos su sociedad, a nivel de clausulado, a nivel de copias de seguridad, cómo hacen las copias de seguridad, cómo tienen los sistemas informáticos, de cara a que sepan realmente si lo están gestionando bien.
Entonces, luego de ahí ya, pues lógicamente se le hacen unas propuestas, unas recomendaciones y tenemos plataformas para que los trabajadores firmen todo el tema de clausulado. Como dije antes, Elena, todas las páginas web hacemos una revisión exhaustiva de las mismas. Es decir, que lo que buscamos es una protección integral, lógicamente en protección de datos, que es lo que hoy nos estamos centrando, pero en cualquier tema relacionado con cumplimiento normativo, ahí estamos y estamos continuamente formándonos para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Genial, pues yo creo que esto daría para toda la mañana, pero vamos agotando el tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro, Guillermo, Juan Ramón. Por supuesto, os facilitaremos el contacto de RapInformes por si queréis aclarar alguna duda o solicitarles pues esa evaluación que nos están ofreciendo tan generosamente y que creo que es interesante tenerla presente. Su equipo estará encantado de resolver cualquier aspecto y facilitaros toda la información. Así es. Aprovecho para recordar a aquellos que aún no sois socios que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos compartiendo con otras empresas vuestro conocimiento y organizando este tipo de encuentros. Y nada más, gracias por acompañarnos, os esperamos en próximas sesiones y damos de nuevo las gracias a RapInformes y por iluminarnos en este tema tan interesante y tan importante en este momento, en esta era digital que estamos viviendo. Muchísimas luego, gracias a genial. vosotros. Gracias, Elena, gracias a Cruz Cámara por habernos ofrecido esta pequeña intervención y gracias a Álvaro y a Guillermo también por haber estado aquí con nosotros y habernos aclarado esa parte tan importante que, como decía, puede producir no es que vaya a producir, sino que va a producir una revolución importante en todo lo que es en la inteligencia artificial, que lógicamente es un tema de futuro y que está ahí, ¿no? Está ya presente. Gracias Genial. a todos. Pues nada, muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias Nos por vemos. todo. Buen Gracias día. a vosotros. Adiós, buen día, chao.